Con el corazón de un fiel seguidor del pastor José Manuel Sierra, percibo que el mensaje compartido desde Israel es urgente y lleno de fuego espiritual. Partiendo de la profecía de Isaías 29, el pastor describe a un pueblo que honra a Dios solo con los labios, pero cuyo corazón está lejos de él. Señala con firmeza que la religión o los rituales no pueden salvar a nadie, sino únicamente la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, derramada en Jerusalén hace más de 2000 años, la cual tiene el poder de perdonar pecados y dar vida eterna. El análisis también muestra la realidad de Israel hoy. La nación ha sido restaurada en lo político, con himno, bandera y capital, pero aún no ha experimentado la renovación espiritual anunciada en la Biblia. Muchos siguen esperando al Mesías, cuando Él ya vino, murió y resucitó. Este acontecimiento es el fundamento inconmovible de la fe cristiana. El pastor Sierra llama también a la iglesia global, a velar, a prepararse tanto espiritualmente como en lo práctico, tal como Noé se preparó antes del diluvio. Ningún poder humano ni espiritual podrá impedir el cumplimiento de la profecía. Nuestra tarea es aferrarnos a la palabra, vivir en amor, orar y estar listos, porque Cristo volverá pronto al Monte de los Olivos, tal como lo promete la Escritura. Este es un llamado a despertar y una esperanza viva para cada creyente. Bendiciones, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Saludos desde Israel. Quisiera compartir con ustedes algunos textos de la palabra del Señor. Se encuentran en el libro de Isaías, el capítulo 29, a partir del verso 9. La palabra del Señor dice así: Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se le diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, yo no sé leer. Dice así el Señor: Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Queridos hermanos, como bien saben ustedes, hace ya unos días que estamos aquí en Israel, llevando a los grupos a diferentes lugares como el Jardín de Getsemaní, el Monte de los Olivos. Hemos navegado por el Mar de Galilea, hemos paseado por distintos barrios de la zona vieja y nueva de Jerusalén, y han visto los grupos a muchos tipos de personas. Han visto a los judíos ortodoxos, religiosos, a los cristianos árabes, a los cristianos musulmanes, a los cristianos evangélicos. Y hermanos queridos, todo esto no solamente es una riqueza espiritual y nos ayuda también a conocer un poco más esta nación y esta tierra, sino que además nos abre la mente acerca de lo importante que es tener una comunión y una relación con el Señor y no confundir relación con religión. El espíritu religioso mata. La religión no es el antídoto, no es la solución para que el hombre conozca a Dios. La religión a veces embrutece, ciega al hombre y le impide ser libre para poder conocer la verdad. Es interesante que estos textos que hemos leído, que se encuentran en Isaías capítulo 29, a partir del versículo 9 en adelante, nos habla de un pueblo que honra a Dios, un pueblo que se acerca a Dios, pero en su corazón está lejos de Él.
¿Han leído ustedes ese versículo de la Biblia que dice que el que no tiene al Padre no tiene al Hijo? Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El judaísmo se tuvo que reinventar después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. El judaísmo que se practica, se ve por todas las calles de Israel, no es el judaísmo de los tiempos de la Biblia. No existe un templo, no pueden ofrecer sacrificios. La Biblia, no el hombre, la Biblia declara categóricamente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Podemos orar, podemos ayunar, podemos rezar, podemos hacer todo cuanto se nos ocurra. Pero si verdaderamente no hay un derramamiento de sangre, nuestros pecados no pueden ser perdonados. Y ese derramamiento de sangre no se puede producir en el templo porque no existe templo. Pero nosotros sabemos que hace 2000 años, aquí, en esta ciudad de Jerusalén, en este país, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, la sangre de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, fue derramada una vez y para siempre, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Se ven tantas cosas raras, es como una especie de circo religioso donde todo el mundo cree, donde todo el mundo además cree que está en la posesión de la verdad, y todavía siguen habiendo miles y miles de personas en este país que rechazan rotundamente a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo insultan, otros lo ignoran. Gracias al Señor, que también hay algunos que lo alaban, que lo adoran, que le sirven, pero todavía este pueblo no ha tenido esa transformación espiritual. Sabemos que el pueblo de Israel, según aquella profecía de los huesos secos, el valle de los huesos secos, ha tenido un resurgir nacional. Ya existe un pueblo, con su himno, con su bandera, con su capital eterna, Jerusalén, pero todavía el pueblo de Israel no ha experimentado esa renovación espiritual. Todavía siguen siendo ciegos ante la realidad de que ya vino el Mesías hace 2000 años. Algunos, no todos, dicen que le están esperando, pero se olvidan, repito, que el Mesías ya vino hace 2000 años y cumplió todas las profecías que hablaban acerca de su primera venida. Y aunque algunos piensen que no tenía que venir una primera y una segunda vez, sino una sola vez, hay que ser ciego para no ver que las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, nos hablaba, nos enseñaba clarísimamente a través de muchos profetas que el Mesías vendría y moriría. Sería rechazado nada más y nada menos que por su propio pueblo, el pueblo de Israel. Todo estaba escrito. No fue una desgracia, no fue algo que Dios no sabía que iba a ocurrir. Él sabía perfectamente que todo tenía que cumplirse. Y así fue. Lo mataron, lo crucificaron, estuvo 3 días sepultado. El mundo pensaba que ya había acabado con él. Los religiosos se lavaron las manos, se alegraron algunos, creyendo que ya nunca más volvería a oírse hablar más de su persona, pero se equivocaron rotundamente. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el León de la tribu de Judá, resucitó, lo crean o no lo crean algunos, al 3er día. Dice la Biblia que temprano a la mañana una mujer llamada María Magdalena, junto con otras mujeres, fue muy temprano al sepulcro y no lo encontraron. La tumba estaba totalmente vacía y no se equivocaron de tumba. No robaron sus discípulos el cuerpo, como algunos pensaron o le hicieron creer a las multitudes, sino que murió y resucitó al 3er día. Esta es la cruda realidad. Hay algunos que lo creen y otros que lo rechazan rotundamente, pero esta es la cruda realidad. En esta ciudad donde fue crucificado, donde fue rechazado el Mesías, Él resucitó al 3er día. Y dice la palabra de Dios que volverá otra vez. Zacarías capítulo 14, tengo mi Biblia aquí delante de mí. Permítame leerles algunos versículos muy interesantes que nos dicen así. Zacarías capítulo 14, verso 4 dice: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, el que está enfrente de Jerusalén.
al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Esto aún no se ha cumplido. El monte de los olivos no se ha partido por la mitad hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un gran valle. La mitad se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Esto aún no se ha producido. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, nosotros estamos a punto de ver profecías extraordinarias que han estado, digamos, dormidas durante muchísimo tiempo. Nosotros sabemos que las profecías se van a cumplir sí o sí. No hay nada que el hombre, no hay nada que los gobiernos, no hay nada que el mismísimo Satanás con sus miles de demonios podrá hacer para impedir que las profecías, que la palabra de Dios se cumpla. Hermanos, los tiempos se acortan y la iglesia tiene que despertar ante la cruda realidad que tenemos que estar preparados. ¿Está la iglesia preparada para lo que se avecina? ¿Está la iglesia realmente ocupada en su salvación con temor y con temblor? ¿Están realmente la iglesia, los cristianos, los ministerios preparando a los santos para la inminente venida, para el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo? Yo temo que muchos cristianos se han olvidado de que es su deber y es su responsabilidad estar preparados. Como dijo el Señor, velando y orando para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Y si alguno de los que me están viendo en este momento, pues son de esos que opinan que el Señor Jesucristo está tardando en venir, yo les recuerdo las palabras del Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pedro cuando dijo, el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, deseando que todos procedan al arrepentimiento. El Señor cada día le da a la humanidad, al hombre, a todas y a cada una de las naciones de la tierra, a todos sus habitantes, oportunidades para que se arrepientan de algo que se llama pecado, algo que Dios aborrece, algo que abomina al Señor, es el pecado. Y todos hemos pecado, todos nos hemos separado del Señor. Isaías capítulo 53 dice que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero para eso vino el Mesías, para eso vino el Salvador, para ocupar nuestro lugar en aquella cruz terrible y morir por nosotros y derramar su sangre, que es lo único que puede perdonar y limpiar nuestros pecados. No hay nada que el hombre pueda hacer. Repito, por mucho que rece, por mucho que camine, por mucho que se esfuerce, por muchos sacrificios, por muchas velas que haga, no hay nada que el hombre pueda hacer. Todo es inútil, es en vano. Es una pérdida de tiempo el creer que nosotros podemos comprar, obtener nuestra salvación con nuestros esfuerzos personales, con nuestros sacrificios. Aunque diéramos nuestro cuerpo para ser quemado, aunque diéramos todo nuestro patrimonio, nada podría perdonar ni uno solo de nuestros pecados. Pero es a través del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el camino, la verdad y la vida, que el hombre puede obtener la salvación de su alma, el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Has tenido tú ya este encuentro con Él? Porque yo me encuentro en un país donde todo el mundo prácticamente cree. Unos en una cosa, otros en otra cosa, pero no es cuestión de creer en cualquier cosa. Hace unos días una persona se me acercó de aquí, de este país, y nos invitó a que fuéramos a su casa y por la noche, después de cenar, dice, pues nos leería las cartas del tarot y nos trataría de pronosticar el futuro. Qué tragedia, ¿verdad? Una persona de este país, una persona judía que cree que a través de las cartas del tarot puede averiguar y puede dirigir o saber lo que nos va a acontecer en el futuro. Nosotros, mis queridos hermanos y amigos, no necesitamos que nadie nos lea ni la mano, ni nos eche las cartas, ni nada por el estilo, porque nosotros tenemos este libro, la Biblia, la palabra de Dios, con sus 66 libros, más de 40 autores diferentes, el único libro que Dios ha inspirado con su Espíritu Santo, un mapa, una brújula, para que no nos perdamos, para que no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Él es el único camino,
Él es la verdad y Él es la vida. Y Él dijo que se puede conocer la verdad, porque la verdad tiene nombre y se llama Cristo. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Si tú no has tenido este encuentro personal con Él, pero tienes tal vez una religión, permíteme decirte que ninguna religión salva. Ninguna religión nos lleva a Dios. Hay un proverbio, que lo tenemos en nuestras Biblias, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. No es cualquier camino, no es cualquier cosa, sino que hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres, por medio del cual podemos ser salvos. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo, y no hay otro nombre a través del cual podamos ser salvos. Todo esto son declaraciones que el mismísimo Dios nos ha dejado en su preciosa palabra para que no nos perdamos, para que no perdamos el tiempo. Sé que hay mucha gente sincera, mucha gente que se escuda detrás de una religión, diciendo, bueno, yo tengo esta religión, la heredé de mi padre del suyo, y así hemos ido de generación en generación, de padres a hijos, ¿verdad? Practicando una serie de tradiciones, de costumbres, hemos heredado una religión, pero Jesús no vino a este mundo a traer una nueva religión. Recuerden, Jesús era judío. Él nunca fue católico, ni evangélico, ni musulmán. Él era judío y practicó las leyes conforme a la ley de los judíos. Pero él dijo en cierta ocasión, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y los que hemos decidido seguirle, los que hemos decidido aceptarle como nuestro Señor y Salvador personal, estamos experimentando esa vida, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad que fluye de tener un encuentro y una experiencia con Él. Y Él dijo, me voy, pero volveré otra vez. Es verdad, hermanos, es verdad, amigos, Cristo volverá otra vez. Y tenemos muchas profecías, mucha información, tanto en lo que llamamos Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, mucha información que nos indica que el Señor viene pronto. Las señales están cumpliendo. Y Él dijo que los últimos tiempos serían como los días de Noé. Y Noé tuvo que prepararse, no solamente construyendo un barco, como todos sabemos, no solamente juntando muchos animales para que no perdieran la vida cuando viniera el diluvio, sino que él tuvo que almacenar mucha comida, mucha agua, para que cuando llegara el diluvio, durante 40 largos días, él pudiera sobrevivir junto con sus hijos, las esposas de sus hijos, con su esposa y con todos aquellos cientos de animales. Se tuvo que preparar antes del diluvio. Si no se hubiera preparado antes del diluvio, hubiera perecido junto con todos los demás. Pero él, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe, se preparó con temor porque sabía que el Señor lo que le había dicho, lo que le había advertido, se iba a cumplir. Nosotros tenemos muchas advertencias en la Biblia que nos indican a prepararnos no solo espiritualmente, sino también, y creo que tenemos que hablar de esto, y lo haremos más en los próximos días y semanas y meses, prepararnos para pasar a lo mejor por momentos difíciles, como ya están pasando situaciones muy duras y muy difíciles nuestros hermanos en otras naciones. Y sin necesidad de mencionar específicamente de qué naciones estoy hablando, ustedes saben perfectamente que en este momento hay distintos conflictos, situaciones muy difíciles y peligrosas que muchos hermanos nuestros están padeciendo. Y tenemos que estar preparados, porque ¿quién nos dice a nosotros? ¿Quién nos dice a nosotros? ¿Quién nos puede asegurar 100% que nosotros no vamos a pasar por situaciones parecidas o idénticas a las que en estos momentos están pasando nuestros hermanos no muy lejos de nosotros? ¿No sería conveniente
comenzar a guardar comida, agua, velas, baterías en nuestras casas, por lo que pueda suceder. Hermanos, mediten en esto. Noé se tuvo que preparar para que el diluvio no le afectara, sino que él pudiera pasar por el diluvio tranquilo, con suficiente comida, con agua, con seguridad. Y fue su responsabilidad prepararse durante 120 largos años para estar un año metido dentro del arca sin poder salir, para poder ser un superviviente. Y gracias a su fe, a su obediencia, a su perseverancia y a la visión de futuro que tuvo, nosotros nos encontramos hoy en día en el planeta Tierra. Porque la raza humana podía haber sido extinguida si no hubiera sido por aquel hombre de fe, por aquel hombre obediente que se preparó cuando era el tiempo de prepararse. Hermanos queridos, ustedes saben que la Biblia dice que en la vida hay un tiempo para todo. Un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Hay un tiempo en la vida para todo. ¿No será que estamos en el tiempo de preparación antes de que vengan acontecimientos tremendos que van a sacudir a las naciones? Sí, ya sé que tenemos un Dios poderoso y tenemos su palabra, gloria a Dios, pero eso no significa de que no tenemos que ser prudentes y tomar medidas por lo que pueda suceder para que las cosas que van a suceder pronto no nos sorprendan y estemos preparados. Yo les doy este mensaje no para confundirles, no para traer miedo a sus vidas o a sus corazones, sino para que estemos preparados. Si no pasa nada, bueno, gloria a Dios, ahí tenemos el agua, ahí tenemos la comida, ahí tenemos todo lo que hemos guardado, pero ¿y si viene algo terrible y se corta la luz y no hay suministros y tal vez durante días o semanas o tal vez meses? Pues las cosas se ponen muy difíciles. Nosotros ya lo sabíamos y nos hemos estado preparando para que aquel día no nos sorprendan las cosas como ladrón en la noche. Hermanos queridos, que Dios nos ayude. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos, dice la palabra de Dios, y yo creo que es muy bueno que a partir de ahora nosotros pues seamos prudentes y comencemos a tomar medidas preventivas para lo que pueda suceder. Estamos en un país que sabe que en cualquier momento las cosas pueden cambiar radicalmente. Estamos en este momento en un país, me encuentro en Israel, haciendo esta reflexión en directo, que saben perfectamente, por las profecías, por la información que nos da el Señor en su palabra, que las cosas pueden cambiar radicalmente en cuestión de minutos. Y nosotros también lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos la fuente original de información, que es la Biblia. Y la Biblia nos habla de que los tiempos finales serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos en los que ocurrirán cosas que no han ocurrido nunca, por lo menos con la intensidad y con la fuerza con la que van a suceder. Sabemos que aparecerá un anticristo, ¿verdad? Sabemos que aparecerá un falso profeta. Sabemos que el enemigo tendrá una última oportunidad para alcanzar sus objetivos. Y como yo he predicado y creo y reafirmo que puede ser que nosotros veamos muchas de estas cosas, vamos a prepararnos, hermanos. Vamos a ser prudentes. Vamos a cuidar de nuestras familias. Vamos a mantenernos unidos. Y vamos a tomar todas las medidas preventivas que estén a nuestro alcance para que nosotros podamos estar preparados por lo que pueda ocurrir, que el Señor nos ayude, siempre confiaremos en Él, faltaría más. Por supuesto, creemos en sus promesas de protección, de vida eterna, de seguridad, de paz, etcétera, etcétera, pero eso no quita que nosotros seamos prudentes y guardemos en nuestros hogares, en determinados lugares, pues todo lo que podremos necesitar en el caso de que las cosas se pongan muy difíciles y muy complicadas. Oren al Señor,
que el Señor les muestre los pasos que tienen que dar. No duerman, no pierdan el tiempo, porque no hay tiempo que perder. Queda poco tiempo para que las profecías que faltan por cumplirse se cumplan. Y llegará el momento cuando todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero hasta que Él venga, sabemos que hay muchas cosas que se tienen que cumplir y queremos estar preparados. Hermanos queridos, quería tener esta reflexión, estos minutos con ustedes. Espero que haya llegado bien esta retransmisión. Veo que hay muchos hermanos, casi 1000 lugares diferentes donde ustedes se han ido conectando. Yo les mando un gran saludo. Gracias a todos los que están orando por nosotros. Estaremos aquí, Dios mediante, hasta el día 9, 10 de noviembre. Y el Señor, estamos muy contentos, nos ha guardado, nos ha protegido. Mañana hay un evento muy importante en Israel. Elecciones generales. Creo, si no recuerdo mal, que ya son las 5º. Entonces, por favor, estén orando en sus respectivos países a todos los que les llegue este mensaje, en directo o un poquito más tarde. Recuerden que mañana Israel volverá a tener nuevas elecciones. Que Dios ponga su mano, que Dios proteja las fronteras de este país y que Dios guarde a su amada iglesia. Tuve la oportunidad el sábado por la tarde con mi hermano Daniel de asistir a su congregación, de conocer a los hermanos, de saludar al pastor de su iglesia. Damos gracias al Señor que en este país hay pueblo de Dios. En este país hay un remanente de hombres y mujeres que están amando al Señor, honrando, sirviendo al Señor y preparándose en todos los sentidos, espiritual y materialmente también, porque como tenemos la información de la palabra de Dios, sabemos que tenemos que estar bien preparados. Hermanos queridos, me gustaría en este momento hacer una oración y pedirle a todos ustedes que hagamos una oración para que el Señor ponga su mano en estas elecciones que mañana se van a llevar a cabo aquí en Israel, desde donde les estoy compartiendo estas palabras, esta reflexión. Oramos en este momento, mis queridos hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te doy muchísimas gracias por el privilegio que nos das de estar en este país en estos días. Te pedimos que tú dirijas estas elecciones que van a tener. Señor, tú eres el que quitas y el que pones. Señor, te pido que le des sabiduría a todas las personas para que se haga tu voluntad. Y este país tan importante en la historia, y este país que es el centro, el epicentro de toda la profecía bíblica, te ruego, Señor, que lo guardes y que mañana salga todo conforme a tu voluntad. Protégenos a los que estamos aquí, guarda a tu amada iglesia y ayúdanos a nosotros de ser testimonio y sal en este lugar. Gracias por las oportunidades que nos estás dando para hablar y compartir nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo con muchas personas. Bendice al próximo grupo que está a punto de venir. Bendice también a los hermanos que han estado hasta estos días con nosotros, que puedan volver bien a sus hogares. Y gracias por tu bendición y por tu paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero saludar a todos los hermanos que han estado conmigo en estos últimos días. Creo que estaba por ahí nuestra hermana Judith desde Suiza, le mando un gran saludo. Y a todos los hermanos y hermanas que han estado con nosotros en estos días. Quiero decirles que Elena llegó anoche desde España con nuestra hermana Canderina y ahora el día 2 de noviembre estamos esperando a otro precioso grupo de hermanos que vienen desde diferentes partes del mundo para estar con nosotros en los próximos días. Hermanos queridos, sigan orando por nosotros. Yo intentaré mantenerles, informados de lo que está sucediendo por aquí. Intentaré conectarme cada vez que pueda. Y mis queridos hermanos, haré los devocionales, por supuesto, donde pueda y como pueda, porque a veces no es tan fácil poder conectarme para poder llegar en directo a todos ustedes. Que el Señor les bendiga y les pediría que vuelvan a leer el mismo pasaje bíblico que les leí hace un instante. Se encuentra concretamente en el libro de Isaías. Por favor, apunten esta cita, léanla ahora en cuanto termine de hablar yo con ustedes, porque es una cita muy importante que nos habla acerca de la ceguera espiritual en la que se encuentra gran parte de esta nación, gran parte de este país que no termina de entender
pues tantas cosas que ocurrieron hace 2000 años en la figura, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje está concretamente en Isaías capítulo 29, a partir del versículo 9 en adelante. Repito, Isaías capítulo 29, del versículo 9 en adelante. Solamente quiero repetirles el versículo 13, que dice así la palabra de Dios. Así dice el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oremos para que una gran revolución, en el buen sentido de la palabra, un gran despertamiento espiritual se produzca en este país y puedan abrir sus ojos y entender que el camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Saludos desde Israel y gracias a todos los que están orando por nosotros. Bendiciones, mis queridos hermanos.